El 27 de septiembre de 1821, por esta misma calle, ahora llamada Calle Madero, antes se llamaba Calle San Francisco y después Calle de Plateros, cruzó el ejército trigarante. A la cabeza iba Agustín de Iturbide. Este militar del ejército virreinal, que había concebido su propio plan de independencia para 1817-1818, que no estaba activo, y después en la Junta de la Profesa, una iglesia que está un poco más adelante sobre esta misma calle, o la Conspiración de la Profesa, se dijo su nombre para finalmente combatir a Vicente Guerrero y lograr así la independencia. El día de hoy conmemoramos este hecho. Justamente aquí en la entrada de Madero había un arco efímero, le llamaban, un arco hecho como de madera, ¿no?, para recibir al ejército trigarante y recibir a Iturbide. Después el ejército caminó por toda la calle de Madero, aquí la vemos muy bien en perspectiva, la calle de Madero, hacia la plaza central del Zócalo, donde lo recibía en el Palacio Virreinal, lo esperaba ya el último capitán de la Nueva España, o virrey de la Nueva España. Para este tiempo ya tenía el título de capitán general de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue. Don Juan de O'Donoghue llegó como representante del gobierno español, pero al ver que en realidad todo el país, la nación, ya estaba adheridos al plan de Iguala y el plan de liberación, digamos, de México o del Imperio Mexicano, Juan de O'Donoghue lo único que hizo pues fue unirse a este plan, aceptar las condiciones y así reconocer la independencia de México. Juan de O'Donoghue ya había estado, llegó al país enfermo, llegó a Veracruz enfermo, y dicen que estando aquí se complicó su salud, por lo que el 27 de septiembre de 1821 pudo participar en el recibimiento a Iturbide y al ejército trigarante desde el Palacio Nacional. Después fueron juntos todos, junto con la recién formada regencia, a la Catedral Metropolitana. Se celebró un Te Deum, una misa de agradecimiento a Dios, ¿no?, por lo alcanzado. Este día se le llamó el día más feliz de la nación, según Lucas Alamán. Y pues bueno, al siguiente día hubo otra reunión en el Palacio Nacional. Don Juan de O'Donoghue ya no pudo estar presente en esta reunión. Él ya está muy enfermo. Unos días después falleció. Por lo tanto, al otro día, 28 de septiembre, mañana en otra transmisión les voy a hablar de la firma del Acta de Independencia. El 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia en el Palacio Nacional, en el Salón de Acuerdos o de Actos o de Cabildo, o también en algún momento le llamaban Salón del Trono. Ahora se le conoce como Salón de Embajadores, que es precisamente donde el presidente de México recibe a los embajadores. Bueno, se firma el Acta de Independencia y todas las firmas están ahí hasta el día de hoy, excepto la de don Juan de O'Donoghue. Amigos, gracias por estar acá. Ustedes ya me conocen, soy Daniel Nogués. Gracias a todos mis amigos de todas partes del mundo por ver este video. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, solo voy a hacer este video en español. Tal vez ya después le pongamos algunos subtítulos o haga alguna otra transmisión para mis amigos que hablan inglés. Pero de todos modos, anyway, thank you very much to all my friends all around the world who speak English. I'm sorry for doing this video only in Spanish this time. I'm talking about the real Independence Day of Mexico. Today, September 27, we are commemorating the 200 years, the bicentennial of the Mexican independence. And we are walking through Madero Street in the central area, the downtown area of Mexico City, remembering precisely when the Liberator Army, led by Agustín de Iturbide, this member, captain, soldier of the Viceregal Army, he led the army of the Three Guarantees. The Three Guarantees related, by the way, with the three colors of the Mexican flag: red, white, and green. Thank you very much for following me. Keep practicing your Spanish, and well, but sadly this time I will make this video only in Spanish, right?
Muchas gracias, amigos. Entonces, pues les contaba yo la historia de Agustín de Iturbide, este personaje tan importante que desafortunadamente ha sido relegado de la historia, borrado de la historia nacional. Este video lo hago con mucho cariño para todos mis amigos de habla hispana, todos los que hablamos español de otras partes del mundo y que yo sé que les encanta México y que les gusta su cultura, su historia, su tradición. Pero también lo hago muy especialmente para los mexicanos, porque los mexicanos somos los que menos conocemos la historia de nuestro país, y esto, la verdad, a mí no me gusta. Entonces, parte de mi labor como guía de turistas, saben que la historia me encanta, la historia de México, pues es precisamente divulgar estos eventos, estos hechos que deben ser como fundacionales sobre todo para los mexicanos. Acá les quiero mostrar un edificio, vamos a movernos para acá porque les quiero mostrar un edificio muy importante en la historia y muy importante para la fecha de hoy. Este edificio que está aquí, déjame ponerme por acá en un lugar donde no estorbemos a nadie. Aquí está el conocido como Palacio de Iturbide. Creo que por acá lo vemos mejor. El Palacio de Iturbide en realidad se conoce así precisamente porque Agustín de Iturbide llegó a vivir aquí justamente después de lograr la independencia nacional. Pero este edificio no era de él, nunca le perteneció, ni siquiera se lo rentaron, solamente se lo prestaron para vivir. Este palacio era digamos, dote para la hija de los condes de San Mateo de Valparaíso. Ellos hicieron este palacio para ella y para su esposo, el conde de Moncada, un italiano con el que se casó, pero para el tiempo de la independencia este edificio no estaba en uso, por eso se lo prestaron a Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide va a vivir aquí durante 10 meses, tiempo en el que hace la independencia, pero también tiempo en el que lo proclama el pueblo y diferentes sectores de la población como emperador de México. Él estaba aquí cuando se asomó por ese balcón, el balcón principal, una noche, la noche del 21 de mayo de 1822, después de hacer la independencia, y la gente llena las calles, el ejército, miembros de la iglesia, miembros del pueblo, vienen y llenan la calle y proclaman al emperador Iturbide. Empiezan a gritarse: viva el emperador Agustín I, viva Iturbide. Entonces al otro día, eso fue la noche del 21 de mayo, al otro día 22 de mayo de 1821, se junta el Congreso se juntaba, no había un edificio del Congreso, pero se juntaban en una iglesia abandonada, digamos, que no estaba en uso, detrás de lo que hoy es el Palacio Nacional. Entonces en esta iglesia donde se junta el Congreso, van a proclamar ahora sí formalmente a Agustín de Iturbide como primer emperador de México. Es importante entender este proceso porque Iturbide, contrario a lo que dicen muchas fuentes y muchos libros, Iturbide no se proclama o autoproclama emperador de México. A él lo proclaman, lo llaman a gobernar México diferentes sectores de la población, sí, sobre todo la iglesia y el ejército, pero otros sectores de la población, comerciantes, otras personas, obviamente los nobles, estaban interesados en tener un emperador propio del Imperio Mexicano y tenerlo ya, porque al consumarse la independencia de México, obviamente el rey español no reconoce la independencia, no reconoce el trono ni la corona de México y tampoco acepta que nadie vaya a gobernar, nadie de su familia vaya a gobernar ese nuevo país creado que se llamaba el Imperio Mexicano. Entonces es aquí cuando los mexicanos quedan en su libre derecho de elegir a su propio emperador. No había otra persona más popular, más famoso que Agustín de Iturbide, y por eso es que lo eligen a él. Entonces el Congreso se va a reunir al siguiente día. Todavía hay una votación donde no hay suficiente quórum para elegirlo como emperador. Se hace una siguiente reunión, una segunda reunión y votación, y es aquí donde se le elige unánimemente, o sea, todo el mundo votó por él para ser el emperador de México. Es así como después se va a coronar en junio de 1822, se le va a coronar a Iturbide en la Catedral Metropolitana. El evento de coronación en realidad es como
Hay poca evidencia de eso, pero lo que las fuentes que tenemos dicen que en realidad fue un evento muy rápido, no tenían dinero para hacerlo, no tenían tampoco joyas de la corona, no, todas las joyas que se usaron para el evento de la coronación de hecho se pidieron al Nacional Monte de Piedad, que fue y es la primera casa de empeño de toda América. Y después de la coronación se tuvieron que regresar estas joyas, ¿no? Es muy significativo, bueno, eso queda como parte de la anécdota. Es muy significativo e importante para mí compartir el día de ustedes que justamente lo que estamos haciendo hoy, caminar por esta calle, la calle conocida como Madero, antes como les dije se llamaba la calle de San Francisco y después se llamó calle de Plateros, porque era justamente donde se ponían y donde estaban todas las tiendas de los plateros, todos los mineros que extraían plata de Taxco, de las minas de Guanajuato, de las minas de Real del Monte y hacían el trabajo platero, pues venían a venderlo acá. Esta calle de Madero, que ahora es una calle peatonal y que he tenido el gusto de hacer tours caminando por el centro histórico con varios de ustedes, esta calle de Plateros o de San Francisco, ahora calle de Madero, Francisco Madero, era la entrada principal a el Zócalo o la plaza central llamada Plaza de Armas. La Plaza de Armas, la Plaza de la Constitución, ese es el nombre real, el nombre oficial del Zócalo es Plaza de la Constitución. Entonces, para empezar, sobre esta calle también en la época virreinal, en la época colonial, se hacía el llamado Paseo del Pendón. El Paseo del Pendón se sacaba una imagen desde la iglesia de San Hipólito, a ver si alguno de ustedes la conoce. Se ponía todo lo largo desde allá, por toda la calle de Madero, se ponía como una especie de, ¿cómo se llama? Como un toldo, como un techado de tela, ¿no? Toda la calle de Madero hasta el Zócalo, rodeaba el Zócalo hasta las puertas de la catedral. Ese palio, se le llama, se volvió a utilizar precisamente una vez que Iturbide es fusilado en el pueblo de Padilla, en Tamaulipas, y sus restos pasan allá algunos años. Después el presidente Anastasio Bustamante, que era un gran amigo de Iturbide y era su admirador, Anastasio Bustamante va a ser quien trae los restos de Iturbide a la Ciudad de México y los depositan en la catedral. Pues el palio, la techumbre, el techado de que se utilizaba en el Paseo del Pendón en la época virreinal, se va a volver a utilizar ese día para trasladar, para cubrir el paso de los huesos, de los restos de Iturbide por todo este lugar hasta la catedral, hasta donde el día de hoy siguen estando. De hecho, vamos a ver si llegamos a la catedral y a ver si tenemos acceso el día de hoy a la capilla, porque hasta donde sé, solo el 27 de septiembre de cada año se hace una misa al mediodía en honor de Iturbide y además está abierta y hay acceso libre. Vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, pues yo creo que vamos a suspender un poco la transmisión para hacerlo una vez que lleguemos al Zócalo, porque todavía falta un poco y no sé cómo esté el asunto de los eventos por allá. Pero bueno, esto es importante para mí, haberles compartido que el día de hoy, bueno, se conmemora la entrada del ejército trigarante y con esto se termina oficialmente, digamos, la lucha de independencia, con lo que se alcanza la consumación de la independencia de México. Sí, soy un gran admirador de Iturbide, muchos de ustedes lo saben, es mi personaje histórico favorito en la historia de México, pero más allá de personales afectos, es muy importante que recordemos que precisamente fue Iturbide quien diseñó la bandera mexicana, como la vemos ahorita en el mes patrio, ¿verdad? En todos lados, con los colores verde, blanco y rojo. Estos colores que significaban independencia, religión, como unión del pueblo, y la unión en el color rojo, es quien va a poner el escudo con el águila parada en un nopal y sosteniendo un águila o devorando un águila. Es también quien va a llamar a este país México o Imperio Mexicano, y es también quien le va a poner nombre a sus habitantes como mexicanos. Un tanto egocentrista, cierto, porque México en realidad solo era la Ciudad de México. Y para 1821 pues se crea el Imperio Mexicano, que era una cosa enorme, ¿no? Desde la mitad de Estados Unidos hasta Costa Rica. Y pues a todos se les llama mexicanos. En el norte no les gusta, en la península tampoco, pero pues bueno, así fue como nació este país.
es también la persona que le da libertad, es la persona que forma el primer gobierno interino o provisional, es la persona que también forma el primer congreso y es la persona que divide los tres poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Sí crea el primer gobierno como una monarquía, pero esta monarquía va a ser una monarquía constitucional, jamás absolutista y jamás que recaiga todo el poder en una sola persona. Por tanto, por esto se deposita gran parte del poder en el Congreso y se hace la división de los poderes que hasta la fecha tenemos. Entonces, ustedes díganme si no es una figura importante que habría que recordar y que habría que rescatar del olvido y que además habría que volver a mencionar en los discursos de festejos de la independencia en la noche del 15 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a mí me da gusto ver que cada vez hay más gente consciente, más memoria, más gente interesada. Están por sacar el Banco de México un billete conmemorativo de 20 pesos, lo cual me da mucho gusto porque la menor denominación se supone que es la de más acceso a la población, donde va a haber donde hay una representación precisamente de Iturbide a la cabeza del ejército trigarante entrando en la calle Madero, ¿verdad? Me da mucho gusto que el día de hoy se hicieron varios digamos conmemoraciones, vamos a seguir caminando, se hicieron varios eventos para conmemorar este hecho, se hicieron exposiciones, hay una exposición en el Museo de Antropología, vayan a verla, hay otra exposición en el antiguo edificio de la aduana o que ahora es el edificio de las oficinas de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, se hicieron algunos eventos aquí en la Plaza Central, Zócalo o Plaza de la Constitución, se hizo una representación precisamente de la entrada del ejército trigarante, Iturbide, por ahí estaba, y bueno, me da mucho gusto ver que cada vez se hacen más este tipo de actividades y que cada vez hay más gente interesada. Me gusta mucho cuando los extranjeros se interesan en estos temas, pero más me gusta ver que los mexicanos nos interesemos en estos temas aún más. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí en las redes, ¿no? Nadie, no sé cuántos seguidores tenemos, pero lo bueno de esto, o cuando nos están viendo, pero lo bueno de esto es que ahí se va a quedar para que lo vean cuando quieran. Por último, pues antes de despedirme quiero enseñarles otro edificio importante, ahorita lo vamos a ver. Pero también quisiera agradecerles porque siempre están ahí. Ya saben, voy a hacer otra vez mi anuncio. Gracias a todos mis amigos y contactos y seguidores de México, de otras partes del mundo, de otros países. Quiero mucho a mis ticos de Costa Rica, tengo algunos amigos hasta Argentina, tengo amigos en Colombia también, les mando muchos besos. Y tengo amigos pues en otras partes. A mí me gusta llamarlos amigos, ustedes son mis amigos, no solo fueron clientes, no solo fueron turistas, son mis amigos. Me gusta mucho que seguimos en contacto, me gusta mucho que cuando se llegan a enterar algo de México me llaman, me escriben, me cuentan, ¿no? Muchas gracias de verdad por todo. Saben que la pandemia cada vez está mejor, perdón, ahorita estoy sin cubrebocas, pero estamos en la calle, todo está mejorando en México, los invito a conocer, a visitar, a regresar a México, todo está mejorando. Creo que los contagios van disminuyendo, las hospitalizaciones van disminuyendo, la vacunación va bastante bien, ya estábamos vacunados gran porcentaje de la población. Entonces todo está mejorando, así que regresen a México, pero la pandemia sigue con sus debidos cuidados, todo lo podemos hacer bien. Gracias por su apoyo. Voy a poner también acá las cuentas de PayPal, la cuenta de donde pueden apoyar con sus donativos, porque bueno, ya saben que de esto trabajamos, de esto vivimos. A mí me encanta compartirles sobre historia de México, pero bueno, también es parte de mi trabajo. Y por último, antes de despedirnos, les quiero mostrar esta iglesia. Esta es la iglesia de la Profesa, es uno de los tantos edificios que se están hundiendo. Si ustedes ven hacia el frente, se está hundiendo hacia enfrente, se está hundiendo hacia la derecha. De hecho, hay como un foso de este lado que nos muestra cuánto se ha hundido este edificio. Lo importante de este edificio es que aquí se llevó a cabo la famosa conspiración de la Profesa, donde aquí es donde se llevaron a cabo unas reuniones secretas, donde aquí fue donde se dice por el nombre de Agustín de Iturbide como cabeza y se le va a nombrar como cabeza del ejército que se piensa que va a combatir a Vicente Guerrero en el sur, en el estado de Guerrero, pero al final Iturbide le hace un acuerdo con él, manda cartas
y lo invita a unirse a su proyecto de independencia. Vicente Guerrero acepta y pues es así como se logra la independencia. Hay varias fuentes, varias versiones que dicen que más bien Iturbide no pudo vencer a Guerrero y que por eso fue que lo llamó, pero Iturbide ya tenía un plan y ya tenía la idea de lo que quería hacer. Muchas gracias, vamos, al rato les invito a otra transmisión que voy a hacer junto con mi amigo Luis Eduardo Turriza. Vamos a estar platicando como parte del festejo del día de hoy, que es el verdadero, y debemos de recordarlo así como verdadero Día de la Independencia. Vamos a estar transmitiendo y platicando un poco más de Iturbide y del proceso de independencia, así que en un ratito más se unen, yo creo que como a las 3, 4 de la tarde vamos a estar, y si no, como les digo, ahí van a estar los videos. Muchísimas gracias por ver, muchas gracias por su apoyo, gracias por estar ahí y seguimos en contacto. Les mando un beso como siempre, bye bye.